Hoy nos acompaña quien preside esta comisión, el diputado Manuel Canelas en los estudios. Diputado, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, diputado, casi un año ya del trabajo. ¿Cómo ha sido este trabajo que ustedes han llevado en la comisión? Pues yo creo que ha sido muy interesante y también muy novedoso. Como bien dices tú, cuando se conoce la filtración, los diferentes estados en el mundo que se ven involucrados porque aparecen empresarios o empresas de los respectivos países en la filtración, toman diferentes iniciativas de investigación. Algunos hacen que sean ministerios públicos y fiscalías los que investigan, otros estados como Costa Rica, Ecuador, Uruguay y nosotros ponemos en marcha el mecanismo de comisiones de investigación de los respectivos legislativos. Nosotros, como no éramos expertos en la materia, empezamos en un primer momento convocando expertos nacionales e internacionales para que nos provean de mayor conocimiento y mayores herramientas sobre el fenómeno, digamos, sobre la problemática de paraísos fiscales. Luego tenemos un segundo momento, ya a finales del año pasado, de convocar instituciones estatales que tienen que ver con la materia, pues desde impuestos internos hasta el Banco Central, para que nos cuenten primero qué habían hecho ellos a partir del conocimiento de la filtración, y segundo, y esto es relevante, que nos cuenten cómo están, en qué condiciones están para hacer frente a este problema, qué creían que podían mejorar, qué normas hacían falta, qué reglamentos sugerirían cambiar, porque esa es una parte de los objetivos de la comisión. Y tercero, que es la fase en la que estamos ahora antes de la última, del informe final, nosotros hicimos una suerte de metodología, creamos como 15 criterios para hacer un ranking, porque los casos son muy numerosos, son alrededor de 500 casos, que luego han reducido un poco porque los analizamos vinculados, analizamos grupos, porque no son 500 casos separados, hay muchos que están vinculados por accionistas compartidos o por vínculos familiares, pero igual siguen siendo centenares. Entonces, como no íbamos a estudiarlos todos por una cuestión evidente incluso de tiempo, hemos hecho una metodología con 15, 16 criterios, y mientras más criterios cumplas, ocupas un lugar, digamos, en el ranking que hemos hecho. Esos casos que estén en el ranking, alrededor de unos 6, 7 casos, serán los que vamos a ver en más detalle. Y el informe final, que es la última fase, es la fase que vamos a desarrollar a finales de mayo y junio para entregar el informe el 30 de junio. En esa primera etapa, de hecho, muchos desconocíamos, diputado, ¿no? El tema de qué son los paraísos fiscales, cómo es esto de evadir los impuestos, cómo es que en determinados países sí se pueden liberar. Y entendamos, de repente solo tenemos la idea, diputado, ¿cómo se plantea esta primera etapa? Es que yo creo que nosotros como Estado, como gobierno y como sociedad tampoco lo considerábamos un fenómeno, digamos, que ocurría en nuestro país. Nosotros teníamos más la idea históricamente de que Bolivia era un país receptor de capitales, receptor de ayuda, de condonaciones de deuda, de créditos, pero la transformación económica de los últimos años ha convertido a tu economía, digamos, en una economía que ya tiene gente que maneja unos recursos importantes y que has empezado a mover muchos capitales hacia afuera. Digamos que yo creo que estábamos un poco anclados en una idea un poco más tradicional de la economía, obviamente salvo excepciones, economistas y gente que ya trabajaba este tema, pero no habíamos visto muy bien que la economía internacional es ya no una economía sobre todo de base industrial, sino es una economía profundamente financiarizada. Bolsas, ventas de acciones, ámbitos especulativos internacionales, y en todo eso es una cosa central la existencia de los paraísos fiscales. ¿Por qué es un daño al Estado esto, los paraísos fiscales? Por muchas cosas es un daño, ¿no? O sea, primero, digamos, no hay un argumento, y esto te lo dice, no sé, Stiglitz o Nora Lustig, economistas que no piensan lo mismo en varias cosas, sí hay como un consenso amplio entre economistas progresistas o incluso más moderados, de que no consideran que hay una explicación que justifique económicamente la existencia de los paraísos fiscales. Esta suerte de contabilidad B internacional, de contabilidad paralela internacional, afecta de diferentes maneras a las economías mundiales, tanto de países desarrollados, pero sobre todo a países en vías de desarrollo como las nuestras. Lo afecta de múltiples maneras, porque generalmente es un camino, no siempre, pero en una proporción muy elevada, es un camino que eligen los empresarios o las empresas para no hacer todo lo que tienen que hacer en sus países.
para no pagar siempre los impuestos que tienen que pagar, para en algunos casos bajar la base imponible sobre la que tienen que pagar impuestos. Nos decía el expresidente del Banco Central argentino, que vino como experto a la comisión, que por ejemplo también se afectaba incluso la fortaleza de tu moneda, porque tú estás moviendo, lo que hay que entender es que estás moviendo como una economía paralela. Entonces, lo que no se contabiliza de manera formal, lo que no tributa de manera formal, lo que no fortalece de manera formal a tu moneda, le está haciendo daño. Estás teniendo arcas con menos recursos, estás teniendo incluso empresarios que mueven ese dinero aprovechándose de los recursos que tú como Estado les has brindado para desarrollar sus negocios, para exportar sus bananos, ellos no te están devolviendo todo lo que tú les estás dando, porque manejan buena parte de los beneficios y de los movimientos de capital, los manejan en una contabilidad B. En lugar de tributar en Bolivia, se llevan su dinero a Bahamas, donde no solo no tributan, sino que no les preguntan ni quién es el accionista de esa empresa. No les preguntan nada, están No libres, se pregunta exentos. nada, claro, claro. De hecho, los paraísos fiscales en general, una definición sencilla, sería que son jurisdicciones con características de mucha opacidad cuando hablamos de economía, cuando hablamos de registro de empresas, y con una bajísima o nula tributación. Vamos con Santa Cruz. Diputado, está con nosotros también Sandra Elías para las preguntas. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Gabriela, diputado, muy buenas noches. Buenas noches. Desde Santa Cruz los saludamos. Y bueno, con muchas consultas escuchábamos decir que esto ha sido como muy novedoso, ¿no es cierto? Sin duda alguna hay muchas cosas o muchos datos que ustedes han ido revisando y están manejando y que continúan llamando la atención sin duda alguna. Eso quisiera consultarle más como una parte tal vez anecdótica, ¿no es cierto? Que nos pueda comentar cuáles son las cosas que realmente más han llamado su atención. Y por otro lado, hablando ya en sí de estos paraísos offshore o paraísos fiscales, quisiera que nos ayude a entender dónde está la línea entre la legalidad y la ilegalidad. Es decir, he escuchado decir que a mucha gente que, bueno, los ricos hacen sus propias reglas, ¿no es cierto?, para continuar siendo ricos y para que tal vez los pobres sean los que continúen pagando los impuestos y no ellos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es realmente ilegal, está dentro de lo legal. ¿Cómo se puede definir esto? Claro, el tema es que tú te abras una cuenta en las Bahamas no supone automáticamente un delito en nuestro país. Tú puedes abrirte una cuenta donde a ti te parezca mejor. Eso en realidad es como una perogrullada, o sea, es una observación obvia. Abrirte una cuenta en Bahamas no es un delito. Lo que a nosotros nos interesa es la trayectoria del dinero, la trayectoria de los capitales que tú llevas a Bahamas. Más allá de que sea legal que te abras una cuenta donde quieras, tú como Estado boliviano tienes que preguntarte si el dinero que has llevado a Bahamas, que esa persona ha llevado a Bahamas, ha cumplido todas las obligaciones que tenía que cumplir en su país. Si las ha cumplido, pues no pasa absolutamente nada. Ahora bien, los casos de las personas, no digo bolivianas, de cualquier lugar del mundo, que se abren cuentas, que registran cuentas, que abren empresas en paraísos fiscales, es un porcentaje, digamos, anecdótico, el que ha cumplido todas las tareas que tenía que cumplir en su país. Como nos decía una experta española, Susana Ruiz, una economista de Oxfam que trabaja en estos temas a nivel mundial, ella decía, un argumento clásico, digamos, de los empresarios, de parte de los empresarios, porque hay otros empresarios que cumplen todo lo que tienen que cumplir. Un argumento clásico es decir, yo no confío en la seguridad jurídica de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela o de Brasil, porque hay unos gobiernos así medio raros que nacionalizan todo. Lo que ella decía es, eso está muy bien, digamos, ¿no? Tú no le vas a discutir eso. Pero la pregunta es, si se lo quiere llevar a un sistema financiero seguro, digamos, de un país serio, la pregunta es, ¿por qué no se lo lleva a Francia y se lo lleva a Bahamas? Y la respuesta es medio evidente, porque si tú te llevas dinero a Francia, a ti te van a preguntar muchas cosas como empresario boliviano que se lleva su dinero a Francia. Te van a preguntar, ¿usted pagó sus impuestos? ¿Esta empresa que está registrando me tiene que decir quiénes son los accionistas? Cada año tendrá que hacer un balance de las acciones repartidas, de los beneficios. O sea, son sistemas serios, pero transparentes y que en la medida de lo posible te exigen varias cosas. En cambio, si tú, empresario boliviano que dice que duda de la seguridad jurídica en Bolivia, se lo lleva a Bahamas, no le van a preguntar nada. Entonces ahí es cuando a nosotros nos surge la duda. ¿Será que el que se lo ha llevado a Bahamas ha hecho todo bien? Un porcentaje muy elevado de gente no ha hecho todo bien. En todo caso, nosotros solo somos una instancia de investigación
y no de sentencia. Eso lo tendrá que ver luego el Ministerio Público, la Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos. Pero hay una cosa importante de destacar. Es una tontería subrayar que es legal. Por supuesto que es legal. Por supuesto que no es un delito que tú te abras una cuenta en Bahamas. Nadie está investigando eso. Lo que estamos investigando es la trayectoria del dinero. Si al generar esos capitales y llevarlos a Bahamas, tú has cumplido o no con toda la normativa nacional. Diputado, y estos 6, 7 casos que mencionaba, ¿qué particularidades tienen? ¿Por qué se están centrando en investigar estos? A nosotros nos parece importante, primero por el volumen de casos. Sería un poco absurdo pensar que nosotros vamos a hacer lo que no se ha hecho en los años anteriores y lo que va a tomar mucho tiempo hacer en los años posteriores, que es investigar alrededor de 400, 500 casos. Nosotros queríamos que quede claro que no era una cuestión arbitraria, que nosotros no íbamos a elegir porque nos caía mal a alguien que ese era el caso susceptible de ser estudiado. Por eso pactamos una metodología, y una cosa a destacar es que prácticamente todas las decisiones de la comisión se han tomado siempre por unanimidad. Hay gente del PDC, de UD, y la mayoría es de nuestro partido, del MAS, de mi partido. Pero casi todo, salvo cuestiones, digamos, irrelevantes, todo se ha votado por unanimidad. Establecimos ese criterio para intentar discriminar de la manera más justa. Y son diferentes criterios, es decir, por ejemplo, si tú has tenido contratos con el Estado, eso puntúa. Si tú apareces muchas veces en la lista, tienes 2 puntos. Si has sido objeto de fiscalizaciones por parte de impuestos y en algunos casos has tenido una multa, eso también puntúa aparte. Son varios, son como 16. Hay unos que cumplen unos y hay otros que no cumplen otros. Y es como una cuestión, digamos, matemática. Hay unos números, hay unas ecuaciones, tal, y sale un ranking. A eso le hemos añadido un par de criterios, digamos, exógenos. Sugerido por miembros de la comisión, se planteó la posibilidad de que, ya que vamos a ver muy poquitos casos, incluyamos como un criterio importante el rubro. Es decir, aunque puntúen muy alto los 10 primeros casos empresarios solleros, procuremos incluir otros rubros, el inmobiliario, el minero, para intentar entender un poco cómo, porque básicamente es eso, nosotros no tenemos tanto un afán de sentenciar, sino de entender exactamente cómo operan en sus diferentes ámbitos los empresarios bolivianos o las empresas bolivianas que van a paraísos fiscales. Para, entendiendo bien eso, poder plantear sugerencias de cómo hacerles frente. Ese es uno de los criterios, digamos, extra de la metodología. Y el segundo criterio extra era un poco la relevancia mediática que habían adquirido ciertos casos, que nos interesaba, digamos, solventar. Y en ese caso, por ejemplo, por eso se vio el caso de Entel, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Estrictamente con la metodología, Entel no está entre los primeros casos, ni entre los 20 primeros casos susceptibles de ser observados. Pero en la medida que es una empresa, bueno, pública, digamos, camino a ser pública, porque hay una cuestión un poco compleja, no queríamos que nos digan justo a la única empresa del gobierno, no la están investigando, tal, también la vimos. Por el tema mediático. Por el tema mediático, digamos, ¿no? Entonces, así van a hacerse los casos. Hemos visto Entel, hemos visto Comteco, la eléctrica, la empresa de teléfonos que compró la empresa eléctrica de Cochabamba, y hemos visto el caso de la familia Marinkovic. Y yo calculo que veremos unos 4 o 5 casos más, no más. Muy bien. Esta última etapa, ustedes presentan un informe. Sí. Presentan un informe y a partir de ello también vienen sugerencias, porque como que quedamos vacíos en algunos aspectos porque no estábamos acostumbrados a ver este tipo de movimientos, ¿no? De paraísos fiscales, de los famosos papeles de Panamá. Entonces vienen sugerencias, diputado. Para mí y para todos es la parte más importante, porque incluso, con eso no digo que si nosotros no encontramos indicios de comisión de delitos, evidentemente esos casos, ese informe se irá al Ministerio Público. Pero lo más importante es qué va a pasar después de que la comisión deje de existir, porque hay un volumen de casos que todavía hay que estudiar. Y lo ideal sería que a corto y medio plazo las instituciones bolivianas estén mejor capacitadas para combatir y para desincentivar el traslado de capitales bolivianos a paraísos fiscales. Y el abanico, digamos, de sugerencias, de propuestas de ley, de mejoramiento institucional que vamos a hacer es bastante amplio. Por decirte uno, digamos, vamos a incluso recomendar
que los formularios del banco, ya lo hemos hecho porque tenemos, digamos, comunicación continua con las instituciones. Por ejemplo, cuando tú vas a sacar dinero de Bolivia, esa operación pasa por el Banco Central. El formulario que tienen digamos, los funcionarios del Banco Central pone a qué país mandas tú el dinero, pero es obligatorio que digas el motivo por el que estás llevando el dinero, pero no es obligatorio que tú pongas el país de destino. Entonces ahí ya puedes ver que tenemos, por ejemplo, estadísticas incompletas de hacia dónde los bolivianos han llevado los capitales de los últimos años. Lo ideal sería que sea obligatorio el poner a qué país estás, ya sea pagando tú la exportación de plátanos o pagándole una casa a tu suegra en Miami, donde sea, pero que sea obligatorio. Digo, por una escala menor. También queremos plantear una cosa ya más grande de un proyecto de ley de lucha contra los paraísos fiscales, que seguramente supondrá modificaciones a la ley del mercado de valores, modificaciones al Código de Comercio, modificaciones a diferentes normativas que nos tienen que actualizar un poco, que tienen que poner al Estado en mejores condiciones de hacer frente a este problema. Y tercero, en la medida que la Comisión va a dejar de existir dentro de muy poco tiempo, queremos sugerirle al Ejecutivo que cree alguna suerte de dirección, nosotros pensamos que podría ser en la Procuraduría o en el Ministerio de Justicia, para que continúe la investigación. Porque si nosotros con poco tiempo y con pocos técnicos hemos conseguido encontrar indicios de responsabilidad en algunos casos, pensamos que en el resto de casos, o en buena parte del resto de casos, se puede dar una situación similar. Entonces, debería el Estado empezar también a tener cosas más allá de la comisión que realicen la investigación. Más o menos, ¿de cuántos casos estamos hablando? De los que se tienen. ¿De los nuestros? Sí. O sea, ¿de los poquitos que vamos a ver? No, de todos. De todos los que se tienen en Bolivia. Claro, la filtración dio 98, 99 nombres. Nosotros con esos 98, 99 hicimos una serie de, digamos, de cruces posteriores. Es decir, aparecían 98 nombres en Mossack Fonseca, pero, digamos, aparecía el señor Pablo Pérez, que tenía 5 empresas en Panamá. Nosotros luego le preguntamos a Impuestos, el señor Pablo Pérez tiene 5 empresas en Panamá, pero ¿tiene otras empresas en Bolivia, Pablo Pérez? ¿Tiene NIT? ¿Se ha sacado NIT en impuestos? Sí. Entonces Pablo Pérez tiene 3 empresas abiertas en Bolivia. Casualmente, alguna de las 5 de Panamá figuran como accionistas en las 3 que Pablo tiene en Bolivia. Entonces, de 5 ya son 8 en el caso de Pablo Pérez. Entonces, el universo creció de 98 a 558. Pero esas 558 no son casos aislados. Hay muchos casos que están vinculados, que son primos que tienen una misma empresa, o que la empresa 50, el caso 50 y el caso 75 son accionistas de otra empresa mayor. Entonces, eso se ha reducido, pero seguimos hablando de centenares de casos, y los hemos analizado más como grupos económicos. Pero en todo caso estamos hablando de centenares de casos. Diputado, termina el tiempo, se presenta un informe y repetimos, esto no es que se busque una sentencia con la comisión, esto pasa a otra instancia de encontrarse estas arbitrariedades. Claro, nosotros lo que tenemos claro es que hay, en nuestra opinión, y es una opinión unánime, una sentencia nuestra, ético-política, a la gente que se lleva su plata a los paraísos fiscales. Eso no se tiene que hacer, eso perjudica al Estado boliviano y lo perjudica de múltiples maneras. Una ambición que tenemos, y por eso hemos estrenado un spot ayer, es que todos los bolivianos empezamos a entender que no es un privilegio de los ricos tener una cuenta en Bahamas, que un rico boliviano tenga una cuenta en Bahamas afecta a la hacienda pública, que tenemos menos dinero para hacer hospitales, que tenemos menos dinero para hacer carreteras. Y por último, que hay una contradicción que el Ecuador, que el pueblo ecuatoriano ha solventado de manera inteligente, entre querer aspirar a representar los intereses de la gente, es decir, querer ser presidente de un país, y tener tu plata en las Bahamas. Eso está muy mal. Tenemos muy claro que en términos ético-políticos es un desastre. Lo que vamos a ver es, en términos jurídicos, qué indicios hay de algunos casos para enviar a la Fiscalía. Gracias, diputado, por habernos acompañado a hablar sobre el tema también. Y esperamos en junio, nos dice, ¿no? Sí, en junio. En junio. Sí. Ahí conocemos el informe final. Gracias.